Bueno, en la clase de ayer, hoy es martes, en la clase de ayer, la primera parte de la clase no salió grabada, entonces estoy grabando este video para que ustedes puedan tener la primera y la segunda parte. Bueno, habíamos llegado en la primera clase hasta eh, un punto en el cual eh, estábamos viendo cómo había sido y cuál había sido la causa, por qué causa Cristo murió en la cruz y cómo fue esa muerte. Entonces, vamos a empezar diciendo que esa muerte fue una muerte voluntaria, vergonzosa, ¿sí? Él fue voluntariamente a la muerte, no se negó en ningún momento, no dijo una palabra, fue vergonzosa, ¿sí? Porque fue una de las muertes más humillantes que puede haber tenido un ser humano. Fue muy violenta, fue vicaria. La palabra vicaria significa ayudante o ayudador. Quiere decir que Él es nuestro vicario, nuestro ayudante para la salvación y victoriosa porque ha logrado la victoria en todos los sentidos, ¿sí? Siempre voy a decir lo mismo, les recomiendo que lean los pasajes bíblicos. Ahora bien, ¿por qué fue victoriosa? Vamos a ver ese punto. Tuvo victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre la ley y sus efectos, ¿sí? Sobre la muerte, porque él al tercer día resucitó. Y si no hubiera resucitado, ¿sí? No sería, no tendría objeto nuestra fe, porque de ella dependen todas las doctrinas de la gracia. La doctrina de la gracia se basa en la resurrección de Jesucristo. Eh, Él vence a la muerte y nos hace partícipe a vos y a mí de esa victoria. Y el enemigo fue vencido para siempre. Aquel que tenía el poder sobre la muerte fue vencido para siempre. ¿Y quién es el que tenía el poder sobre la muerte? Satanás. Satanás, sobre él también hubo victoria, ¿sí? Y por más que Satanás procuró impedir que Cristo hasta el último momento pudiera morir en la cruz, no lo pudo. Y él fue el primero, se alejó totalmente vencido desde el Calvario, eh, sabiendo que va a poder seguir haciéndonos mal, va a poder seguir oprimiéndonos a aquellos que creemos en Jesucristo, pero que no va a poder con nosotros y no va a poder darnos muerte. Cristo venció a Satanás y a sus huestes y triunfó, obviamente, en la cruz sobre ellos. Y también la victoria sobre la ley y sus efectos. Hasta ese momento el pueblo judío se basaba en las leyes y Cristo con su muerte es una muerte victoriosa sobre esas leyes y los efectos que esas leyes tenían en la sociedad. ¿Cómo es el plan de salvación? El plan de salvación tiene su origen exclusivamente en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es por el hombre, es Dios el que pone en funcionamiento, el que planifica desde antes de la creación del mundo el plan de salvación. Y es efectuado a través de su Hijo Jesucristo, el Dios encarnado. Y es aplicado en la vida tuya y mía a través del Espíritu Santo. Fíjense que estamos viendo la Trinidad en en sus tres personas actuando en ese plan de salvación. Y en el creyente produce la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación. Este plan asienta en la gracia de Dios. Nosotros vivimos la era de la gracia, que comienza a partir de la resurrección de Jesucristo. Aquella iniciativa divina que da al hombre lo que el hombre no merece. La gracia es el don innecesario, es el regalo que no merecemos. ¿Sí? Y esa gracia se inclina para buscar al hombre en toda su misericordia, en su pecado, y para que tenga una nueva vida y una naturaleza divina. Gracias a ese favor inmerecido, a esa actitud favorable, soberanamente libre,
¿sí? Es que podemos hoy decir que somos salvos. Don Francisco de la Cueva lo define como concisamente la gracia como un don inmerecido de Dios a los hombres y más, en concreto, el don inefable de Dios en Jesucristo a los pecadores. Sigo recomendándoles que lean, por favor, los pasajes. Vamos a ver de esos 4 puntos que habíamos dicho, o 4 pasos, que eran la regeneración, la justificación, la santificación y la glorificación, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hablar de ciertos términos que tenemos que tener en cuenta para empezar a ir entendiendo esto. Primero la elección. Ahí está al lado de la palabra en griego. Y dice el diccionario ilustrado de Vila Squine, diccionario bíblico, es el acto eterno de Dios por el cual su soberanía, benevolencia, y sin atender a ningún mérito previsto que ellos hubieran de hacer, escoge algunos de entre el número de pecadores para que lleguen a ser recipiendarios, o sea, el recipiente especial de la gracia de su Espíritu, y por ende a ser hechos partícipes voluntarios de la salvación obtenida por Jesucristo. A ver, lo podemos interpretar de 2 maneras. Primero, que la elección está basada en una previsión divina y que la elección divina, la eterna elección divina de cada creyente. El primer punto, la elección basada en una previsión divina, dice que Dios elige en base a su conocimiento previo de la fe humana, puesta en la obra de salvación de Cristo. Esto pone en énfasis la decisión de fe de parte del hombre y no en la soberanía de la gracia electiva de Dios. Esto sería algo así como que Dios te elige porque sabe que vos vas a tener fe. Y la otra forma de interpretarla es que la eterna elección divina de cada creyente es aquel acto eterno de Dios por el cual en su soberanía, soberano beneplácito, o porque a él se le antoja y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ello, elige cierto número de hombres para ser los recipientes de la gracia especial y de eterna salvación. La elección es pretemporal, quiere decir que fue hecha desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que tanto vos como yo fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Incondicional, porque nada de parte del hombre influye en esa decisión divina. Es inmerecida porque es por gracia. Es individual porque Dios escogió a cada uno de los creyentes. No escoge a un grupo, sino a uno por uno. Y es en Cristo, porque Cristo es la base, la causa y la garantía de esa elección por parte de Dios. Por lo tanto, elección o elegir no significa predecir. No estás predispuesto, ¿sí? No estás eh, no, Dios no predijo que vos, no fue una predicción de que vos y yo seamos salvos. Es decir, que tiene un mero conocimiento previo del hombre, tiene una fe prevista en vos. Elegir pertenece a la omnisciencia de Dios, a una de las cualidades y atributos fundamentales, no al preconocimiento que tenemos de Dios. Elegir es un acto de gracia soberana de Dios, que se origina desde antes de la creación del mundo, en la eternidad. ¿Sí? Recordemos que los tiempos de Dios son totalmente distintos a los nuestros, ¿sí? Que Dios eh, era desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Y es eterno. ¿Mm? No tiene principio ni tiene fin. La salvación es consecuencia de la elección divina y la perdición es la responsabilidad del individuo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios te elige y te ofrece la salvación. Hay una persona que te elige y te ofrece el plan de salvación y una persona que somos vos y yo, que tenemos la responsabilidad de elegir la salvación o ir a perdición. Vamos al segundo término. Predestinación significa planear
un destino, fijar un objetivo de antemano. Romanos lo explica de esta manera, porque a los que antes conoció también los predestinó para que ellos fueran conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Quiere decir que si Dios te eligió, al elegirte también te predestinó. Y vamos a ver ese versículo dividido, dice, a los que antes, o sea, desde antemano, conoció o escogió, también los predestinó, o sea, les puso una marca, un destino, un objetivo predeterminado, para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo. Este es el destino y el objetivo. ¿Mm? Em, ¿Cuáles son los objetivos de la predestinación? Fíjense que los objetivos son tres: para ser adoptados hijos suyos. Efesios 1:5 dice lo que está subrayado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué nos predestinó? Para que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Sí? El subrayado dice, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Después, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. En la parte subrayada del versículo de Romanos dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todo esto quiere decir que la predestinación tiene como objeto las personas elegidas. Dios nunca predestina para condenación, ¿sí? Los hombres ya están condenados, no te puede predestinar para que estés condenado, sino que te predestina para que vos seas eh, eh, salvo. Perdón por la interrupción. Los hombres ya están condenados. Dios libremente elige entre ellos y les extiende su gracia y los predestina para bendecirlos. Otro tema, el llamamiento divino. El llamamiento divino es el acto de Dios por el que los hombres son invitados a recibir por fe la salvación provista. Es el acto que sigue a que te hayan elegido y que estés predestinado. ¿Sí? Y Romanos 8, 28, 30 lo dice así: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es que conforme a su propósito son llamados primero, o elegidos. Para a los que antes conoció también los predestinó. O sea, que una vez que te llamó, te predestinó. Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Bueno, llamado divino. Hay un llamamiento general para todos los hombres, ¿sí? Y hay un llamamiento personal, particular, que aplica a vos y a mí en especial, ¿sí? De ese llamamiento general a todo el mundo que quiera creer en Jesucristo y ser salvos, hay un llamamiento particular para vos y para mí, en especial, por medio del Espíritu Santo, para aquellos que han elegido en Cristo para la salvación. Ese llamamiento es celestial, porque viene de Dios, viene del cielo, es individual, es irrevocable, es irresistible, es como que te atrae, te arrastra, no por la fuerza, sino por una atracción irresistible. Es lo que nos pasó a cada uno de nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿no? A la comunión con su Hijo Jesucristo y a formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. ¿Cuáles son las doctrinas de la salvación? Primero vamos a definir una palabra que a veces no es muy bien entendida. ¿Qué es una doctrina? Cuando estudiamos metodología de estudios bíblicos, que es una materia en teología, hay un método de estudio que es muy particular, que es el método doctrinal. Entonces ahí aprendés qué es una doctrina. Se conoce como doctrina a las verdades que encontramos en la Biblia.
¿sí? Y una de las verdades, bueno, esas doctrinas pueden ser divididas en grupos más grandes y tener, abarcar eh, temas mucho más extensos. Y uno de los temas que abarca es la salvación, ¿sí? Y dentro de la salvación tenemos otras doctrinas eh, que se suman, no que se suman, sino que la conforman. ¿M? El diseño, la ejecución, el proceso y cómo consuma la salvación es muy complejo para, para que lo podamos explicar en una sola palabra. Entonces, son necesarias varias palabras para poder abarcar toda esa obra, ¿sí? Que Dios planeó, cumplió y cumplirá de eternidad a eternidad. Solo la fe, mediante la iluminación del Espíritu Santo, puede llegar a comprender la grandiosa profundidad de este proceso. Y en el centro de toda esta maraña de palabras está la cruz de Cristo, ¿sí? En la cual el Salvador realizó aquellas obras planeadas desde antes de la fundación, haciendo la paz entre Dios y el pecador, a través de la propiciación, el derramamiento de la sangre a través de la expiación, con lo cual se cancela la deuda, ¿sí? La redención de nuestras almas, pagando el precio de nuestra libertad y la reconciliación entre los pecadores perdidos y Dios ofendido. ¿Y cuáles son los efectos de la muerte sustitutoria de Cristo? O sea, Cristo en la cruz tomó tu lugar y mi lugar, ¿sí? Entonces, por eso es una muerte sustitutoria. Vos y yo tendríamos que haber estado en esa cruz, ¿sí? Pero Él estuvo por nosotros y nos dejó varias bendiciones. Primero nos dejó el perdón, la remisión de de nuestras culpas. Después nos dejó la regeneración, ¿sí? Fuimos regenerados a través de esa cruz. Después, a través de esa muerte en la cruz, somos adoptados, justificados, y empezamos un proceso de santificación, que es un estado de comunión con la Trinidad. ¿Y que cómo va a terminar todo esto? Cuando estemos glorificados en la presencia del Señor, con un cuerpo nuevo. Vamos a ir viendo cada uno de estos términos, ¿sí? El primero es la propiciación. Propiciar es ser propicio, es ser, eh, es ser agradable a Dios, ¿no? Nosotros no somos propicios porque somos pecadores, no somos agradables a Dios. La propiciación procede de la obra de Cristo, porque Él se hace provisión de base para Dios, para que Dios muestre su misericordia al pecador, ¿sí? En el Antiguo Testamento, se eh, hablaba de había una base arriba del arca de la alianza, ¿sí? El arca del pacto, mejor dicho, y en ese lugar se llamaba propiciatorio, era donde se derramaba la sangre de las, de todas los sacrificios que se iban a hacer. Eh, bueno, la propiciación fue el propio Jesucristo y el lugar de la propiciación fue la cruz. Y esto logró que se apacigüe la ira de Dios, o sea, la ira que Dios tenía sobre nosotros por haber sido pescadores, pero no por venganza, sino por justicia. Nosotros nos apartamos de las leyes de Dios. Eso es el pecado, es no aceptar al blanco, y el blanco es la ley de Dios. En el Antiguo Testamento, el propiciatario era la cubierta del arca del pacto, y por presentar el hecho de cubrir o quitar el pecado, se hacía eh, ese acto o sacrificio expiatorio. Expiatorio quiere decir que quitaba el pecado. Cristo no solo es el propiciatario, sino también es la ofrenda, es la propiciación. Se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Mm?